La verdad que lo de Jorge, bastante bueno, esclarecedor. Se ve que va a ser un año no muy normal, ¿no? Con temperaturas un poco más altas, a lo normal, por ahí un diciembre complicado. Entonces, en este sentido, me parece que el tema de las rotaciones, los sistemas productivos, juegan un rol importante. Acá tenemos a Carmina Fando, la ingeniera Carmina Fando, que nos va a ilustrar sobre ese tema. Y de las preguntas, me llama la atención la cantidad de preguntas relacionadas con la situación de los lotes al día de hoy en porcentaje. Por ahí se quiere saber qué porcentaje de lote vienen de cultivo de verano, llámese soja y maíz, qué porcentaje viene de cultivo de invierno, de renta o de cobertura. Y en ese sentido, ¿cuál es la sucesión en relación a lo que ocurrió el año anterior? Un poco, esto es en líneas generales la pregunta a Carmina, así que le cedo la palabra. Buen día, mi nombre es Carmina Fandos, trabajo en la sección Sensores Remotos y SIP de la Estación Experimental. Y bueno, yo voy a tratar de responder un poco a las preguntas que hizo el ingeniero Devani. En primer lugar me voy a referir a la superficie con cultivos de invierno, luego vamos a hacer un análisis de los antecesores inmediatos de estos cultivos y luego vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, viendo cómo ha sido la repetitividad del maíz en estas secuencias de cultivos en los últimos años para dar una idea de la sustentabilidad del sistema productivo. Con respecto a la superficie con cultivos de invierno, ustedes pueden observar los datos en el relevamiento satelital. Fueron estimadas 83.200 hectáreas, que significan una disminución de 6.530 hectáreas, alrededor de un 7% menos que la campaña pasada. Pueden observar en el gráfico de torta la distribución departamental, donde vemos que el principal departamento es Burruyacu, con alrededor de un 40% de la superficie, seguido por Cruz Alta, La Cocha y Leales. Y en el gráfico de la derecha ustedes pueden observar la variación departamental de los cultivos, de los cultivos de trigo, en donde pueden observar que tanto en Burruyacu como en Cruz Alta se produjo un aumento de superficie, mientras que en Graneros y La Cocha hubo una disminución de la superficie, principalmente importante en graneros, y ello se debió a que en estos departamentos aumentó la superficie cultivada con maíz. Con respecto al garbanzo, bueno, fueron estimadas 13.240 hectáreas, 1.190 más que la campaña pasada, un 10% más. El principal departamento fue Burruyacu, con alrededor de un 64% de la superficie. Y bueno, pueden observar la variación departamental, aumentos en Burruyacu y Cruz Alta y una disminución importante en La Cocha. Más datos, más detalles de la superficie con cultivo de garbanzo lo pueden observar en el reporte agroindustrial número 198, que se encuentra disponible en la página de la estación. Bueno, en el mapa ustedes pueden observar la distribución espacial de los cultivos de trigo, garbanzo, los cultivos de cobertura y barbecho. Si consideramos la superficie con soja, maíz y poroto de la campaña 2019-2020 y le deducimos la superficie que fue con soja que se destina a la rotación soja-caña, del total de esa superficie, un 33% fue destinada a cultivos de trigo, un 5% a cultivos de garbanzo, un 1% a cultivos de cobertura y un 61% a barbecho. Esto ya nos da una idea de cuál es el escenario que se presenta para la próxima campaña. Como decíamos, también analizamos los antecesores inmediatos de esos cultivos. Entonces, para ello lo que hicimos fue considerar los años 2019 y 2020 y considerar 4 cultivos: soja, maíz, trigo y garbanzo. Entonces pueden ver en la tabla de secuencias,
cuáles son los antecesores del trigo de esta campaña. Ven que la principal secuencia, con más de un 47% del trigo 2020, corresponde a maíz, barbecho, soja y trigo, seguida por una secuencia que presenta monocultivo tanto en verano como en invierno, donde tenemos soja-trigo, soja-trigo. Con respecto al garbanzo, también pueden observar los antecesores y vemos que el más importante, la secuencia más importante con alrededor de un 68% de la superficie es la que presenta también maíz en la campaña 19, barbecho, soja en la campaña 19-20 y garbanzo en la última campaña, seguido por una secuencia de soja, trigo, soja, garbanzo. Si analizamos antecesores, en el caso del garbanzo, podemos apreciar que la principal secuencia es la que corresponde a soja, trigo, maíz, seguida de barbecho. Continuamos. La segunda secuencia y la tercera corresponde a cultivos donde está principalmente la soja en un solo año y en el otro año no presenta cultivos ya sea de soja o maíz, y esto puede deberse a que en esa campaña estival puede haber habido otro cultivo como el poroto, o también puede haber pasado a cultivos de caña de azúcar. Y en el caso de los cultivos de invierno, pueden observar que puede corresponder a lotes en donde no se hizo un cultivo de invierno para favorecer la economía de agua en algunos casos. Las secuencias 6 y 7 presentan rotación maíz y soja, y bueno, y así sucesivamente. Como decíamos anteriormente, quisimos hacer un análisis un poquito más detallado y en vistas a analizar la sustentabilidad de nuestro sistema productivo, considerando que el maíz es muy importante para la rotación, tanto de cultivos de soja principalmente y de poroto, porque aporta al mejoramiento de las propiedades del suelo, también a poder mejorar el control de plagas y enfermedades, etc. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, lo que hicimos fue analizar la repetitividad de siembra del cultivo de maíz en el último periodo de 6 años, o sea, en el periodo 2015-2020, y compararlo con el sexenio anterior, es decir, el periodo 2009-2014. Entonces pueden ver ustedes en el mapa en color rojo la superficie que presentó solamente un año con maíz en los 6 años considerados. En naranja 2 años, verde claro 3 años, verde oscuro 4 años, azul 5 y 6 con color celeste. A simple vista se puede apreciar cómo en el periodo 2015-2020 tenemos más manchas de colores verdes claros y aparecen ya más verdes oscuros, lo que nos está indicando mayor repetitividad del maíz, es decir, entonces una mayor rotación, lo que indica una mejoría dentro de lo que es el sistema productivo. Ahora, la pregunta que surge, ¿es realmente suficiente esa repetitividad del maíz para lograr la sustentabilidad del sistema? Entonces, para ello, responder un poco a esta pregunta, lo que hicimos fue recategorizar el mapa anterior y concentrar en una sola categoría a los cultivos, a la superficie que presentaba solamente 1 a 2 años de repetición de maíz. Y en color verde, eso está en color rojo, y en color verde vemos a la superficie que presenta 3 o más años de repetición con maíz. Y en color celeste se encuentran los lotes que presentaron soja y que no tuvieron maíz. A simple vista ya pueden observar que si bien tenemos una mejor situación en 2015-2020, es muy alta la proporción de lotes que tienen menos de 2 o menos años de repetición con maíz, lo que seguramente atenta contra la sustentabilidad del sistema. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, y para tratar de tener un mayor conocimiento de cuál es el escenario que presentan los cultivos para la campaña que se viene, lo que hicimos fue cruzar las capas de barbecho de invierno, de trigo y de garbanzo con la capa de repetitividad del maíz en los últimos 6 años. Entonces ustedes pueden observar 3 mapitas, en donde el color celeste nos indica
la superficie del cultivo considerado que no tuvo maíz, en rojo la que tuvo solamente 1 a 2 años y en verde claro la que tuvo 3 o más años. Si vamos al primer mapa de la izquierda, que corresponde al barbecho de invierno, podemos observar, si se detienen en el color verde, que solamente el 27% de la superficie que hoy está en barbecho presentó 3 o más años de repetición con maíz. Si recordaban ustedes, el 61% de la superficie con soja, maíz, poroto estaba en barbecho. De ese 100%, de ese 61%, si lo consideramos como un 100%, el 27% presenta 3 o más años de maíz. En el caso del trigo, del total del maíz, solo un 11% presenta más de 3 o más repeticiones. Y en el caso del garbanzo, solamente un 20%. Es decir, podemos considerar que más del 73% en todos los casos, en el caso del maíz, del trigo, más de un 89%, y en el caso del garbanzo, más de un 80%, presentan una alta concentración de lotes con muy poca repetitividad del maíz, lo que seguramente hace que estén en peores condiciones para poder afrontar una campaña si las precipitaciones no son las adecuadas. Bueno, con todas estas herramientas, tanto de teledetección y SIC, nos permiten tener un mayor acercamiento, nos permiten la detección de tendencias de cultivo, que son muy importantes para poder elegir cuáles son las prácticas de manejo más adecuadas. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta referida al tema la pueden hacer al WhatsApp 381-6567-035. Muchas gracias.